Hola familia de El Susurro Final, bienvenidos a una de las historias más oscuras que jamás hemos contado. Hoy no hablaremos de fantasmas ni de monstruos bajo la cama, hablaremos de un monstruo mucho más real, la envidia fraternal. En este episodio seremos testigos de cómo una decisión de 5 segundos puede podrir una vida de 90 años. Acomódense, porque esta confesión quema. El sonido de la lluvia golpeando contra el cristal era lo único que rompía el silencio sepulcral de la habitación 405. Doña Elena de la Vega, la matriarca de una de las familias más poderosas del país, estaba muriendo. A sus 92 años, su cuerpo era apenas un mapa de arrugas y huesos frágiles, pero sus ojos azules, seguían teniendo esa frialdad calculadora que había definido toda su existencia. No había hijos llorando a su alrededor. No había nietos sosteniendo su mano, solo estaba ella, su inmensa fortuna y una joven enfermera llamada Sofía, que ajustaba el suero con respeto temeroso. Elena sabía que el final estaba cerca, podía sentir cómo el frío subía por sus piernas, reclamando lo que era suyo. Pero había algo que le pesaba más que la muerte misma. Un secreto que había guardado en su garganta como un cristal roto durante casi un siglo. Con un gesto débil, llamó a la enfermera. No quería morir con ese veneno dentro, tenía que escupirlo. Para entender el crimen, primero debemos entender el motivo. Y el motivo nació el mismo día que ellos, 1932, una época donde el apellido lo era todo. Elena nació primero, fuerte, rosada, gritando a todo pulmón. Pero 5 minutos después, llegó él, Mateo, su hermano gemelo. Desde ese instante, Elena dejó de existir. En aquella sociedad machista y aristocrática, Mateo no era solo un bebé, era el heredero, el varón, el portador del apellido. Elena, aunque apenas era una niña, sentía el cambio en la atmósfera. Veía cómo su padre sostenía a Mateo como si fuera un trofeo de oro, mientras a ella la entregaban a las niñeras como un accesorio necesario, pero irrelevante. Los celos no son algo que se aprende, amigos míos. Los celos son un instinto de supervivencia. Y Elena, a sus escasos 5 años, ya había entendido que en ese palacio solo había un trono, y estaba ocupado. Los años pasaban y la brecha se hacía un abismo. Mateo era encantador, enfermizo y mimado. Si Mateo tosía, la casa entera se detenía. Si Elena se caía y sangraba, le decían que una dama no llora. Ella lo observaba desde las esquinas, con sus grandes ojos azules fijos en él. No lo odiaba porque fuera malo. Mateo era dulce, incluso intentaba compartir sus juguetes con ella. Lo odiaba porque él le robaba el sol. Elena comenzó a tener pensamientos oscuros, pensamientos que un niño no debería tener. Imaginaba qué pasaría si Mateo simplemente desapareciera, si se esfumara como el humo de los puros de su padre. Soñaba con ser la única hija, la única heredera, la única receptora de esas miradas de orgullo. Y como si el diablo hubiera estado escuchando los rezos de una niña despechada, la oportunidad se presentó una tarde de otoño. Una tarde que teñiría de rojo el resto de su vida. Tenían 6 años. La niñera, una chica de campo llamada Rosa, los había llevado al parque central. Mateo estaba cansado, como siempre, y dormitaba en el banco. Rosa, distraída por los encantos de un joven oficial de policía que patrullaba la zona,
Se alejó unos metros, solo unos metros, pero fueron suficientes. Elena estaba sentada junto a Mateo. Él dormía con la boca abierta, vulnerable, frágil. Elena miró a la niñera, que reía coquetamente a lo lejos. Miró a su hermano, y luego miró hacia el sendero oscuro que llevaba a la parte antigua de la ciudad, donde los ricos nunca iban. De entre la niebla, vio una silueta, una mujer. No se parecía a nadie que Elena conociera. Llevaba ropa remendada y una mirada de desesperación que podía cortar el aire. Esa mujer no miraba a Elena, miraba a Mateo con un hambre que no era de comida, sino de maternidad rota. La mujer se acercó con pasos lentos, casi como si flotara sobre las hojas muertas. No parecía peligrosa, parecía rota. Elena, con esa intuición aguda que tienen los niños solitarios, notó algo en sus brazos. Llevaba una manta vieja, enrollada como si sostuviera a un bebé, pero la manta estaba vacía, plana. La mujer se detuvo a unos pasos del banco donde dormía Mateo. Sus ojos devoraban al niño. No miraba su ropa cara ni sus zapatos de charol. Miraba su pecho subir y bajar, su vida. Elena no gritó, no corrió hacia la niñera. En su lugar, se levantó y se interpuso entre la mujer y su hermano. Pero no para protegerlo, sino para negociar. La mujer habló primero, con una voz que sonaba a vidrio molido. «Es hermoso», susurró. «Se parece a mi angelito». Elena la miró con frialdad y soltó la mentira que había estado ensayando en su cabeza durante meses, aunque no sabía para quién. «Mi mamá no lo quiere», dijo Elena. Su voz era firme, sin temblar. «Dice que llora mucho. Dice que ojalá alguien se lo llevara». La mujer retrocedió confundida. ¿Cómo podía una madre no querer a esa criatura? Pero la locura del duelo es una droga potente. Elena vio la duda en los ojos de la extraña y dio el golpe final. Se acercó y tocó la mano de la mujer. «Si te lo llevas, nadie te buscará. Él será tuyo, para siempre». El tiempo pareció detenerse. El viento dejó de soplar. La mujer miró a la niñera que seguía coqueteando a lo lejos, ajena a la tragedia. Luego miró a Mateo. La tentación de llenar el vacío de sus brazos fue más fuerte que cualquier ley, moral o miedo. Con movimientos rápidos y temblorosos, la mujer se inclinó y levantó a Mateo. El niño se removió, abrió sus pequeños ojos un instante, pero, y esto es lo que atormentaría a Elena por el resto de sus días, no lloró. Mateo miró a la mujer desconocida y suspiró, acomodándose en su pecho, como si supiera que allí encontraría el amor que en su propia mansión le faltaba. «Vete», ordenó Elena. «Corre antes de que vuelva la bruja». La mujer obedeció. Envolvió a Mateo con su propia manta raída sobre la seda azul y echó a andar hacia la salida sur del parque, hacia los barrios bajos, hacia el olvido. Elena se quedó allí, de pie, viendo cómo la única barrera entre ella y el amor de sus padres se desvanecía en la niebla. No sintió culpa, no sintió miedo, sintió un alivio inmenso, como si por fin pudiera respirar. El trono estaba vacío, la corona era suya, pero ahora tenía que ejecutar la segunda parte del plan, porque un niño desaparecido se busca, pero un niño muerto se llora y se olvida. Una vez que la mujer y Mateo desaparecieron, Elena supo que no podía simplemente decir que se lo llevaron. Un secuestro implicaba esperanza, un secuestro implicaba búsqueda, rescate, retorno. Elena no quería eso. Elena necesitaba un final,
un punto y final absoluto. Caminó hacia el río que bordeaba el límite sur del parque. Las lluvias de la semana anterior habían convertido el caudal en una bestia de agua marrón y espumosa. La corriente era fuerte, capaz de arrastrar ramas, piedras y cuerpos pequeños. Elena se había guardado uno de los zapatitos de Mateo en el bolsillo, un zapato de cuero blanco, inmaculado. Lo miró por última vez, no con nostalgia, sino calculando la trayectoria. Con un movimiento rápido, lo lanzó hacia la orilla fangosa, justo donde el agua lamía la tierra, para que pareciera que se había caído allí o que alguien había resbalado. Entonces comenzó la actuación. Elena se despeinó el cabello, se manchó el vestido de barro intencionalmente y soltó un grito que desgarró el aire de la tarde. ¡Mateo! ¡Mateo se cayó! La niñera, Rosa, escuchó el grito y su mundo se detuvo. El soldado con el que coqueteaba desapareció de su mente. Corrió como si el diablo le pisara los talones, tropezando con las raíces, con el corazón golpeándole la garganta. Cuando llegó al borde del río, encontró a Elena señalando frenéticamente el agua turbulenta. Quiso alcanzar el pato, se resbaló, se lo llevó el agua, gritaba Elena entre lágrimas falsas pero convincentes. Rosa miró el río embravecido. Vio el pequeño zapato blanco atascado en el fango de la orilla. Y en ese instante, Rosa cayó de rodillas, emitiendo un aullido de dolor tan profundo que hizo que los pájaros huyeran de los árboles. La noche cayó rápido, y con ella, el caos. El parque se llenó de luces azules y rojas giratorias. Hombres con impermeables y linternas largas peinaban la orilla, gritando el nombre de Mateo contra el rugido del viento. Los padres llegaron media hora después. La madre, doña Isabel, ni siquiera llevaba abrigo. Había salido corriendo de la mansión en cuanto recibió la llamada. Cuando vio el zapato blanco en la bolsa de evidencia de un policía, se desmayó en los brazos de su esposo. El padre, don Alejandro, un hombre que siempre parecía hecho de acero, lloraba abiertamente, ofreciendo toda su fortuna a cualquiera que se lanzara al agua. Pero nadie se lanzó. La corriente era mortal. El jefe de policía se quitó el sombrero y bajó la cabeza. «Lo siento, señor», dijo. «Con esta corriente, el cuerpo ya debe estar en el mar». Elena observaba todo desde el asiento trasero del coche familiar, envuelta en una manta caliente, bebiendo chocolate que una enfermera le había dado. Miraba el dolor de sus padres, la destrucción de la niñera que estaba siendo esposada por negligencia, y no sentía nada más que la satisfacción de un trabajo bien hecho. 3 días después, enterraron una caja vacía. El funeral fue el evento social más triste de la década. Cientos de personas vestidas de negro bajo un mar de paraguas. El pequeño ataúd blanco pesaba lo que pesan las piedras que pusieron dentro para simular el cuerpo. El sacerdote hablaba de ángeles que regresan al cielo demasiado pronto. La madre de Elena apenas podía mantenerse en pie. Pero Elena estaba allí, vestida con su mejor abrigo negro, con las manos cruzadas al frente. La gente la miraba con lástima. «Pobre niña», decían. «Quedó sola, tan pequeña y ya con esa carga». Nadie sospechaba. Nadie miró sus ojos secos. Ese día enterraron a Mateo de la Vega. O al menos enterraron su nombre. Pero mientras la tierra caía sobre la madera, Elena sabía la verdad. Mateo no estaba con los ángeles. Mateo estaba en algún lugar sucio y pobre, vivo, pero muerto para su mundo. Y ahora el reino era todo suyo. Los años siguientes fueron una larga y lenta asfixia. La madre de Elena, doña Isabel, nunca se recuperó. Se convirtió en una sombra que vagaba por los pasillos de noche, susurrando el nombre de su hijo perdido.
La habitación de Mateo se convirtió en un santuario. Nadie podía entrar, nadie podía tocar nada. Elena, que había soñado con que su madre la abrazara y la mirara solo a ella, se encontró con una mujer que miraba a través de ella, como si fuera de cristal. Para su madre, Elena no era la hija que sobrevivió, era el recordatorio constante de lo que habían perdido. Cada cumpleaños, Isabel lloraba y se encerraba, dejando a Elena soplar las velas sola en un comedor inmensamente vacío. Elena había eliminado a su rival, sí, pero también había eliminado el corazón de su madre. Y luego estaba su padre. Don Alejandro no se permitió el lujo del duelo visible. En cambio, volcó toda su frustración y exigencia sobre Elena. Ya no había un heredero varón, así que Elena tenía que ser suficiente. Pero suficiente nunca era suficiente para él. La educaron con una rigidez militar. Clases de piano, de francés, de finanzas, de etiqueta. No había lugar para juegos ni para errores. Tienes que ser fuerte por los dos, le decía su padre con voz fría cada vez que ella sacaba una nota que no fuera perfecta. Elena se dio cuenta de que no había ganado amor, había ganado una carga insoportable. Se convirtió en una mujer de hielo, perfecta, intocable y terriblemente sola. Odiaba a Mateo más ahora que estaba muerto que cuando estaba vivo, porque su fantasma era un rival al que no podía vencer. A los 20 años, Elena tomó las riendas del imperio familiar cuando su padre sufrió el primer infarto. Se convirtió en la dama de hierro de la ciudad, temida, respetada, pero nunca amada. Una noche, impulsada por una curiosidad morbosa, entró en la habitación prohibida de Mateo. Todo estaba exactamente como hace 14 años. El polvo cubría la cuna dorada como nieve gris. Elena se acercó al armario y sacó la caja donde guardaban el único recuerdo físico que quedaba de él, el par del zapato blanco que ella no había lanzado al río. Lo sostuvo en su mano. Era tan pequeño, tan inofensivo. Por un segundo, una grieta se abrió en su armadura. ¿Dónde estaba él? ¿Seguía vivo? ¿Era un mendigo? ¿Un ladrón? ¿O había muerto de hambre semanas después de que ella lo entregara? No sentía culpa, se decía a sí misma. Solo curiosidad. Pero la curiosidad, dicen, es la primera señal de que la conciencia está despertando. El destino es un cazador paciente. Un día, mientras su chofer conducía por el distrito comercial, el coche se detuvo en un semáforo. Elena miraba distraídamente por la ventanilla hacia una obra en construcción, y entonces lo vio. Entre los obreros, cargando sacos de cemento, había un joven. Tenía la ropa sucia y el rostro sudoroso, pero la forma de su mandíbula, la curva de su nariz, era como mirar una foto antigua de su padre, o mirarse a sí misma en un espejo distorsionado. El corazón de Elena se detuvo. El semáforo cambió a verde y el coche avanzó, dejando atrás al joven. Elena no dijo nada, no pidió detenerse. Se convenció de que era una alucinación. Pero esa noche, por primera vez en años, Elena de la Vega tuvo miedo, porque los muertos no cargan cemento bajo el sol. Los años cayeron sobre la mansión de la Vega como hojas secas. Primero murió su madre, llamando a Mateo en su último suspiro. Luego su padre, de un segundo infarto, sin haber mirado a Elena con orgullo ni una sola vez. Elena heredó todo. Se convirtió en la mujer más rica de la región. Multiplicó la fortuna, compró empresas, tierras y voluntades, pero nunca compró paz. Vivía en un estado de paranoia constante. Aquella visión del joven obrero la perseguía. Contrató detectives privados en secreto. Gastó una fortuna buscando a un gemelo perdido, sin dar detalles, pero nunca encontraron nada. Con el tiempo, se convenció de que había sido un espejismo de su culpa. Se encerró en su torre de marfil,
convencida de que había ganado la guerra contra el destino. Qué equivocada estaba. La caída ocurrió en la noche de su 85 cumpleaños. Elena estaba dando un discurso en una gala benéfica, rodeada de la élite que la adulaba, pero no la quería. Justo cuando levantaba su copa para brindar por el legado, su corazón se detuvo. No fue un dolor agudo, fue como si una mano invisible le apretara el pecho, exigiéndole el pago de una deuda antigua. Cayó al suelo ante cientos de cámaras, mientras su visión se nublaba y las voces se convertían en ecos lejanos. Elena no pensó en su dinero, pensó en el parque, pensó en la niebla, y por un segundo creyó ver un abrigo rojo entre la multitud. La oscuridad la tragó antes de que pudiera gritar. Despertó 3 días después en la suite privada del hospital que su propia familia había financiado. Estaba débil, conectada a máquinas que respiraban por ella. La habitación estaba en silencio, salvo por el pitido rítmico del monitor. Entonces, la puerta se abrió. Entró un médico que ella no reconocía. No era su cardiólogo habitual. Era un hombre de unos 60 años, con cabello plateado y una postura humilde pero digna. «Buenos días, doña Elena», dijo él con una voz suave. «Soy el doctor Lucas. Estaré a cargo de su caso esta noche». Elena intentó enfocar la vista. Cuando el doctor se acercó para revisar sus signos vitales, la luz de la lámpara iluminó su rostro. Y el corazón de Elena, que apenas acababa de ser reanimado, volvió a fallar un latido. No eran sus facciones las que la aterrorizaron, aunque tenía la misma nariz que su padre. Eran sus ojos. Esos ojos azules, idénticos a los que ella veía cada mañana en el espejo. Eran los ojos de los de la Vega. Elena quiso hablar, pero solo salió un gemido ronco. El doctor Lucas le sostuvo la mano con una calma profesional, pero había algo más en su toque, algo personal. «Tranquila», le susurró. «Tiene que descansar. Tenemos mucho tiempo para hablar». Elena sintió un frío glacial recorrer su espina dorsal. Mucho tiempo, había dicho. No sabía quién era este hombre, pero su instinto, ese mismo instinto animal que la había guiado en el parque hace 80 años, le gritaba una verdad imposible. El pasado había entrado por la puerta, y esta vez llevaba bata blanca. Elena reunió la poca fuerza que le quedaba y agarró la bata del médico. Su voz era un silbido húmedo. «Sé quién eres», susurró ella. «Tienes sus ojos. Tienes los ojos de mi padre. Tienes mis ojos». El doctor Lucas no se apartó, no negó nada, simplemente esperó. Elena comenzó a llorar, un llanto seco y doloroso que sacudía su pecho. «Yo lo hice», confesó. «Tenía 6 años. Quería que me quisieran solo a mí. Se lo di a esa mujer en el parque. Tiré su zapato al río. Maté a mi hermano para ser la única. He vivido en el infierno cada día desde entonces. Mátame tú ahora. Hazlo. Es justicia». El doctor Lucas suspiró profundamente. Con movimientos lentos, metió la mano en su bolsillo. «No he venido a matarte, Elena», dijo con una voz tranquila que contrastaba con el caos en la mente de ella. Sacó una pequeña bolsa de plástico. Dentro había un trozo de tela roja, vieja, deshilachada, pero conservada como una reliquia sagrada. «¿Reconoces esto?», preguntó él. Los ojos de Elena se abrieron de par en par. Era un trozo del abrigo de aquella mujer, la mujer del parque. «Ella me lo dio antes de morir», continuó Lucas. «Ella fue la madre que me crió.
Me amó más que a su propia vida, pero ella no era una extraña, Elena. Y aquí es donde tu historia cambia. Lucas se inclinó hacia el oído de Elena. Esa mujer no pasaba por el parque por casualidad. Papá, nuestro padre biológico, le pagaba. Ella era una antigua sirvienta que había sido despedida injustamente. Papá sabía que tú me odiabas, te veía empujarme, te veía mirarme con esa oscuridad en los ojos. Tenía miedo, Elena, miedo de su propia hija de 6 años. Elena dejó de respirar. El médico continuó, implacable. Ese día en el parque, la mujer estaba allí vigilando, por si acaso. Cuando tú me entregaste, ella no me robó, ella me salvó. Me llevó a papá esa misma noche, le contó todo. Le dijo que tú me habías regalado como si fuera un juguete roto. ¿Ellos sabían? ¿Papá y mamá sabían que estabas vivo? Lucas asintió con tristeza. Lo sabían. Me visitaban en secreto. Pagaron mis estudios, mi carrera de medicina. Estuvieron en mi boda, escondidos en la última fila. Yo fui el hijo amado, Elena. Tú te quedaste con la mansión, con el apellido y con el dinero, pero te quedaste con la culpa. ¿Por qué?, gritó Elena con su último aliento. ¿Por qué no me echaron? ¿Por qué me dejaron vivir esa mentira? Porque ese fue tu castigo, respondió Lucas. Decidieron que la mejor prisión para ti era tu propia conciencia. Si te hubieran confrontado, habrías sido solo una niña malvada. Al dejarte creer que habías ganado, te condenaron a una vida de soledad y paranoia. Tú creíste que eras la reina del castillo, hermana, pero solo eras la guardiana de una tumba vacía. Elena de la Vega murió en ese instante. No la mató el infarto, la mató la verdad. Murió sabiendo que su crimen perfecto había sido, en realidad, una trampa perfecta diseñada por sus propios padres. Ella se había quedado con el oro, pero Mateo se había quedado con la vida. Lucas cerró los ojos de su hermana, apagó el monitor que pitaba incesantemente y salió de la habitación sin mirar atrás. Afuera dejó de llover. El sol comenzaba a salir sobre la ciudad, iluminando un mundo donde los secretos, tarde o temprano, siempre encuentran la luz. Y así termina la confesión de Elena. Una vida comprada con el precio de un alma. Si esta historia te ha hecho cuestionar la naturaleza de la envidia y la justicia, entonces nuestro trabajo ha terminado. ¿Crees que los padres hicieron lo correcto con ese castigo cruel? Déjame tu opinión en los comentarios. Soy la voz de tus secretos. Suscríbete a El Susurro Final y activa la campana, porque el próximo susurro podría ser el tuyo.